Muy buenas noches, empezamos Al Fil y lo empezamos contándoles quién va a ser nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a estar conversando con el viceintendente de la ciudad, el doctor Daniel Pacerini, y nos parece muy pertinente poder contar con su palabra, porque el tema político de la semana que acaba de pasar dentro de la política local más gravitante ha sido con seguridad la sanción de una ordenanza el viernes de la semana pasada, en una sesión presidida por Pacerini, en la que se ha decidido la reducción de la jornada laboral de los empleados municipales y una proporcional reducción de sus salarios. Esto se enmarca en un plan global de la actual gestión para alivianar la estructura de costos del municipio. Este va a ser el eje dentro del cual se va a mover nuestra charla con el viceintendente, a quien pasamos a saludar. Daniel, muy buenas noches, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Daniel, querríamos empezar por este lado. Nos gustaría que hagas un breve balance acerca de la situación económica actual de la municipalidad. Sabemos, por versiones oficiales, que ya era grave antes del inicio de esta crisis y que la recaudación municipal ha caído mucho por efecto de este parate económico hijo de la cuarentena. ¿Podrías darnos una descripción somera de cuál es la situación económica actual de la municipalidad? Bueno, la situación económica de la municipalidad, al igual que la de todas las administraciones públicas y privadas de la Argentina, es muy mala y es cada día empeora en función de que la actividad económica está paralizada, por ende la recaudación del municipio en materia de cobro de tasas municipales y la recaudación que tiene que ver con el ingreso de fondos coparticipables viene en una caída progresiva, anunciada y que no tiene fondo. Por lo tanto, el municipio, de manera responsable, tiene que ir tomando previsiones, habida cuenta que, además de esta caída en los ingresos, hay un incremento en la necesidad de inversiones destinadas a salud, a desarrollo social, que se van incrementando de manera proporcional a medida que va cayendo el otro, porque muchísima gente va perdiendo su trabajo en el sector privado, la gente que es cuentapropista, la gente que trabaja de changas, hace 60 días que no tiene ingresos, esa gente ha perdido su obra social, su prepaga, está incorporándose a la cantidad de personas que acuden al sistema de salud público municipal provincial, por ende hay que incrementar las inversiones en ese lugar y también la enorme cantidad de gente que está incrementando demandas en asistencia social, alimentos, protección. Nosotros tenemos más de 600 personas en situación de calle que hace 60 días están bajo la protección de la municipalidad. Todo eso confluye en una realidad económica muy grave y nosotros no podemos opinar, comentar o quejarnos. Tenemos que tomar decisiones y dar respuestas. Daniel, antes de este agravamiento de la crisis producto de la cuarentena, se decía, en términos aproximados, por información oficial, que la pauta salarial de los empleados municipales absorbía aproximadamente el 65% de sus ingresos. Con esta caída en la recaudación, ¿a dónde se sitúa ese número? No podemos todavía, Felipe, hacer una proyección real, porque para hacer eso tenemos que tener las liquidaciones en la mano. Y eso lo vamos a ver cuando se realicen las liquidaciones del mes de mayo. También, y esto hay que ser muy responsable, muy serio, yo escucho por ahí que se habla de números de miles de millones, y hoy la realidad económica, no solo de la municipalidad, sino en general, está muy trastocada porque hay servicios que se están prestando por debajo de lo normal, hay otros servicios que se están prestando con mayor demanda, decíamos, en la parte de salud y desarrollo social, y obviamente la ecuación hay que hacerla con la liquidación en la mano. Recién cuando nosotros liquidemos el mes de mayo vamos a saber a ciencia cierta qué volumen de los ingresos se destinan a cada uno de los rubros. Pero históricamente la proporción del costo de funcionamiento de la municipalidad, llámese salarios, lo que se dice prender la luz de la municipalidad, se llevaba prácticamente la torta más grande del presupuesto municipal.
Daniel, ¿está en los planes de la actual gestión, o tal vez más aún en las necesidades de la actual gestión, abordar más allá de este recorte de los costos salariales, una reestructuración más profunda de los costos del municipio que toque algunos otros conceptos? No sabemos, Felipe, hasta dónde y hasta cuándo va a llegar esta crisis originada por la decisión sanitaria que no solo avalamos, sino ejecutamos dentro de una estrategia global junto al Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, en el marco de esta pandemia. Acá hay que tomar medidas de restricción para proteger a la gente y nosotros somos parte de quienes deciden esas medidas y eso conlleva consecuencias económicas y sociales muy profundas. Quizá en algún momento las restricciones se terminen desde el punto de vista de lo sanitario, pero la recuperación económica de las consecuencias de esas decisiones, nadie sabe realmente, objetivamente y de manera responsable cuándo se van a terminar. Por lo tanto, hablar de cuestiones estructurales en el marco de la coyuntura no me parece una buena definición. Sí, claramente, a medida que pasen las semanas y los meses y esto se profundice, obligará de manera responsable a todas las partes que integramos el Estado y al sector privado, a la sociedad en general, a reconfigurar un nuevo mapa que seguramente va a ser muy dinámico, pero del cual todos estamos convencidos que nada va a ser igual que antes después de esta pandemia. Daniel, en la sesión del viernes de la semana pasada, el Consejo Deliberante sancionó esta ordenanza de la que estamos hablando y los artículos 3 y 4 de la ordenanza fueron los que concentraron la mayor atención, que son justamente los que definen una reducción de la jornada municipal y de los salarios. Sin embargo, hay otro artículo, el número 12, que no parece tener una importancia menor y que en su redacción, al menos para mí, no termina de ser demasiado claro. Te voy a leer un breve pedacito del artículo. Dice que concede al intendente la facultad de reestructurar el personal de planta permanente y no permanente, suprimiendo y congelando cargos conforme a las necesidades del servicio y permite también limitar los interinatos vigentes. ¿Podrías explicarnos con alguna precisión qué significa esto? Porque la amplitud de la norma es bastante difícil establecerla en abstracto. Concretamente, Felipe, nosotros venimos desde el 10 de diciembre tomando decisiones en el marco de una realidad muy negativa que tiene la municipalidad. Alto nivel de endeudamiento, bajo nivel de reducción y bajo nivel de prestación de servicios en función de lo que la gente demanda. Y en ese sentido nosotros sobre finales del año pasado y principios del año tomamos muchas medidas que tienen que ver con la estructura del municipio, con la coyuntura. Una de ellas es la emergencia económica, sanitaria y ambiental que la municipalidad declaró en ese momento. En ese sentido, ya el intendente tenía facultades para tomar decisiones. Nosotros con esta ordenanza, además de decisiones que tienen que ver con la cuestión de la carga horaria del personal, la consecutiva medida salarial, también tomamos medidas para seguir protegiendo al municipio en cuanto a la inembargabilidad de los bienes, extendimos un poco y ampliamos esa facultad que tiene el municipio para protegerse a sí mismo, y en ese sentido estas facultades conferidas al intendente están dentro de ese marco. Nosotros no sabemos a ciencia cierta hasta dónde y hasta cuándo va a durar esta crisis, pero sí lo que sabemos y estamos convencidos y lo estamos haciendo es que tenemos que tomar decisiones todos los días para cumplir con la principal obligación, que es la de pagar los sueldos en tiempo y en forma, dentro de las posibilidades que el municipio va a ir encontrando día a día. Y hago el subrayado, Felipe, porque las condiciones, lamentablemente, todos los días se nos modifican para peor. En ese sentido, las facultades conferidas al intendente por esta ordenanza y el departamento ejecutivo tienen que ver con ese marco. No hay posibilidad de poder gobernar esta municipalidad si no se hace tomando decisiones en tiempo real. Acá no se puede seguir viviendo desupuestos, no se puede analizar la situación del municipio a presente y a futuro con cuestiones realizadas en el pasado. Esto está cambiando, va a cambiar definitivamente, y nosotros tenemos que tener en cuenta que el municipio no puede frenarse un mes para ver cómo se acomoda. Nosotros tenemos que prestar servicios todos los días, tomar decisiones todos los días que repercuten en 1,5 millones de personas, no solamente en las personas que trabajan en relación de
dependencia con el municipio. Y nuestra principal decisión, que es la primera del artículo de la ordenanza, es habernos reducido el 30% de sueldo en la municipalidad. Este es el nivel de responsabilidad que tenemos. Entendemos, Daniel. Vamos a ir a una brevísima pausa y seguimos conversando. Seguimos con el segundo bloque de Alfil TV, seguimos conversando con Daniel Pacerini. Daniel, vamos a profundizar un poquito ahora sobre la situación que ha desatado la sanción de esta ordenanza, el conflicto que ha desatado con el sindicato municipal. La información oficial que difundió la municipalidad en un primer momento, y creo que sostiene, fue y es que el sector de educación y de salud dentro del municipio no iba a ser afectado por la sanción de esta ordenanza. Desde el municipio, sin embargo, insisten en que la norma no los exceptúa. Y yo, personalmente, no he encontrado que taxativamente queden exceptuados. ¿Cuál es, en definitiva, la situación de las áreas de salud y educación del municipio? Tanto la ordenanza como el decreto que la reglamenta son muy claras en equipar al personal de educación y de salud. El personal de educación explícitamente por la carga horaria. La reducción de 35 a 30 horas deja afuera al personal de educación porque cumple una menor carga horaria de 30 horas. O sea que nunca estuvo en discusión que el personal de educación esté incluido dentro de esta ordenanza. Y en el caso del personal de salud, queda excluido el párrafo que habla del personal de salud en la ordenanza que hemos modificado y en el decreto reglamentario queda más definido específicamente. Por lo tanto, para nosotros no hay ninguna discusión al respecto. Se pueden generar opiniones subjetivas, pero objetivamente la decisión del Departamento Ejecutivo Municipal, ratificado por el Consejo Deliberante, es exceptuar en esta medida el personal de educación y de salud por las razones que explicadas. Daniel, usted presidió la sesión donde se sancionó esta ordenanza. ¿Por qué cree que la oposición decidió no acompañar a esta iniciativa del Ejecutivo, siendo que todos somos conscientes de que la crisis que se atraviesa es profunda? ¿Por qué crees que la oposición decidió no acompañar? Esta pregunta tenían que responder quienes eludieron la responsabilidad. Nosotros fuimos muy claros, muy concretos, y todo el mundo, toda la opinión pública de Córdoba, toda la sociedad cordobesa sabe a ciencia cierta cuál es la gravedad del problema que hoy atraviesa la economía, la sociedad y todas las consecuencias sobrevinientes de las decisiones que se están tomando. Muchos de los que eligieron abstenerse, muchos de los que eligieron no votar, participaron del debate, porque esto queda claro, Felipe. No es que no participaron del debate, participaron del debate y decidieron no votar. Es muy difícil para alguien que tiene su responsabilidad poder explicar esto. La verdad, muchos de ellos durante muchos años vinieron planteando decisiones de este tipo fuera de una pandemia, fuera de un marco excepcional, durísimo como que estamos viviendo, y la verdad es difícil entender y mucho más difícil explicar para mí por qué tomaron la decisión o por qué, mejor dicho, eludieron tomar una decisión. Daniel, el SUEM, en estas tensiones que se han desatado con el Poder Ejecutivo como producto de esta ordenanza, ha buscado esta semana el apoyo del Frente de Todos y ha encontrado un apoyo parcial. El diputado nacional Carro ha presentado una nota en la Cámara de Diputados para pedirle al Ejecutivo Nacional que interceda. No me consta que esto respete la autonomía municipal, pero la cuestión es que lo ha hecho. Digamos, parte del Frente de Todos ha respaldado este reclamo del SUEM. ¿Cómo lo ves vos a este respaldo? Creo que eso está en el marco de las cuestiones quizá que tengan más que ver con la política y con cuestiones que tienen que ver con situaciones anteriores, muy anteriores a la que estamos viendo.
Yo he tomado una decisión personal dentro de las restricciones que impone la cuarentena. Yo me autoimpuesto una, que es la de evitar discusiones políticas estériles e inútiles. Creo que es una realidad que es indiscutible y que avala la decisión que nosotros hemos tomado. Creo que posicionamientos que tengan que ver con cuestiones de simpatía o de empatía, las tienen que explicar quienes la toman. Nosotros somos conscientes, somos objetivos y estamos convencidos de que esta decisión hay que tomarla, hay que llevarla adelante y hay que ejecutarla. El resto, como te dije antes, Felipe, no puedo explicar las cosas que realizan otras personas y mucho menos cuando yo las entiendo. Daniel, usted además de dedicarse a la política es médico y por su proximidad con las esferas de gobierno, usted es parte del gobierno municipal, tiene información de primera mano acerca de la situación sanitaria de la ciudad. Nos gustaría que nos describa, usted que tiene solvencia técnica para hacerlo, cuál es la situación sanitaria de Córdoba al día de hoy. Bueno, estamos trabajando desde el 18 de marzo, cuando comenzó esta situación, tomando una serie de medidas en un marco de una estrategia coordinada por el gobierno nacional. Nosotros somos parte de esa estrategia. La provincia conformó un centro de operaciones de emergencia, en el cual la municipalidad participa activamente y en el cual nosotros tenemos conferida una serie de responsabilidades de ejecución de esta estrategia. Es decir, trabajamos en lo que es el primer nivel de atención, hemos dispuesto que la mitad de nuestros centros de atención primaria de salud trabajen como consultorios febriles, es decir, han dejado de cubrir prestaciones habituales como la entrega de leche, la vacunación, que se ha trasladado a otros centros y que se está llevando en muchos casos de manera domiciliaria. Hemos incrementado de manera importante la cobertura de vacunaciones antigripales este año, superando más de un 50% la cantidad del año pasado y adelantando ese tiempo como una decisión, entiendo yo, acertada para tratar de que no se superpongan infecciones respiratorias en el momento que se espera el pico de la pandemia, que es el momento que estamos transcurriendo actualmente. Y la suma de todas las acciones que ha llevado adelante la Nación, la provincia y la municipalidad están a la fecha teniendo un resultado favorable. Estamos muy por debajo de las estimaciones, cantidad de casos que se preveían para la fecha, y esto no es producto de la casualidad, es el resultado de las acciones dispuestas. Creo que las consecuencias que estamos padeciendo a nivel económico y social, que son duras, tienen como contrapartida consecuencias muy favorables desde el punto de vista sanitario, una baja tasa de mortalidad, una baja tasa de contagiosidad, donde en el caso de la realidad de Cuba, la cantidad de casos que se han producido, todavía hoy podemos determinar eso. Sabemos en Córdoba que muchos de los que se están contagiando en una primera etapa tuvieron que ver con gente que viajó del exterior y que con eso, y en la segunda etapa tuvieron que ver con el caso del foco de Saldán, que luego fue derivado al hospital italiano, y que muchos de los casos que hoy se están registrando en la ciudad y en el Gran Córdoba tienen que ver con ese nexo. El resto de la provincia está con nula circulación de virus, hay casi 380 unidades, que hace ya 20 días que no tienen circulación, y eso es un dato muy favorable desde el punto de vista sanitario. Daniel, te agradecemos, vamos a un brevísimo corte y volvemos con un par de preguntas más. Volvemos con el último bloque de Alfil TV, volvemos a nuestra conversación con Paserini y una pregunta que quedó pendiente del bloque anterior, Daniel. Nos gustaría saber si hay alguna información acerca de cuándo va a ser el pico de contagiosidad en Córdoba, dado que todas las medidas que se han tomado desde el gobierno han ido postergando esta situación. Bueno, el aplanamiento tan escuchado y tan comentado de la curva se viene consiguiendo merced a todas las disposiciones, todas las medidas sanitarias que estamos llevando adelante. Quizá estemos transcurriendo en función de las predicciones uno de los momentos donde se esperaba, que era sobre la primera quincena de mayo, esta posibilidad. Nosotros estamos transitándola con una cantidad de casos
que más allá de alguna oscilación en uno de los días, está por debajo de la curva esperada, y eso obviamente nos alienta a seguir fortaleciendo nuestra estrategia. Entiendo que ya estamos ingresados en el invierno, están empezando los días fríos, es cuando coincide la mayor cantidad de infecciones respiratorias. Creo que con todas las medidas que se han tomado, reitero, de extender la vacunación antigripal y anticipar, y de las medidas restrictivas, que a pesar de la flexibilización de algunas actividades se sosteniendo, creo que nosotros tenemos que ser optimistas siempre y cuando sostengamos esta conducta. Daniel, por imperio de las circunstancias, la pandemia ha puesto en pausa, si se quiere, o ha aletargado el abordaje de algunos ejes de gestión que esta gestión había planteado justamente como centrales. La pregunta concreta es, ¿cómo sigue la gestión después de la pandemia? ¿Cómo se retoman todos estos otros ejes de gestión después de la pandemia? ¿Hay un plan? ¿En qué se van a concentrar? Bueno, concretamente esta semana estamos trabajando en la implementación de todos los protocolos para esta fase de la pandemia. No depende de nosotros, Felipe, qué día será el final de la cuarentena, porque estamos centrados dentro de una estrategia general, depende del decreto de urgencia de la Nación, que todavía nadie sabe de ciencia cierta cuál va a ser el día final. Sabemos cuál fue el día cero, pero no sabemos cuál es el día final. En este sentido, en esta coyuntura estamos trabajando en los protocolos de SPID, sabiendo que muchas de las restricciones que se van flexibilizando tienen límites, y los límites se van a ir corriendo en función de la evolución sanitaria. Todos esperamos que en algún momento esto se termine y a partir de ahí quizá inferir cuándo va a ser el momento en el cual recuperemos realmente las consecuencias que estamos sufriendo. No obstante ello, el municipio sigue trabajando, sigue planificando acciones y sigue ejecutando acciones dentro de estas restricciones. Estamos llevando adelante obras, estamos avanzando en muchas decisiones que tomamos el primer día, pero claramente hoy el 70% de nuestra energía y nuestro trabajo está orientado a lo sanitario, lo social y a respetar, como el poder de policía municipal lo exige, la parte que nos corresponde de la estrategia. Daniel, una pregunta política ahora, plenamente política. Se habla de que se rumora, no son informaciones oficiales, pero que podría haber algunos cambios en la composición del bloque oficialista en el Consejo Deliberante, o también algún cambio de autoridades dentro del bloque. ¿Hay algo que se pueda decir al respecto? No, de ninguna manera. Nosotros hemos demostrado a lo largo de todo este tiempo corto, que ha sido muy intenso, parece mucho más largo que los 5 meses de gobierno que llevamos, que acá hay un gobierno municipal que trabaja de manera coordinada y articulada con el gobierno provincial, somos un mismo espacio político, estamos llevando adelante una oportunidad histórica y que cada una de las partes está ejecutando su responsabilidad y su función de una manera muy eficiente. Nosotros no tenemos problemas políticos, tenemos que resolver problemas de la gente. Te lo dije en el bloque anterior, en esta cuarentena creo que debemos tratar de evitar discusiones o opiniones que nada contribuyen al objetivo que tenemos. Como bloque oficialista, del cual soy parte, tenemos la enorme responsabilidad de gobernar y ejecutar en el Consejo Deliberante las decisiones del intendente y lo venimos haciendo de una manera excelente. Así que obviamente en nuestro caso ratificamos la confianza y le agradecemos la confianza y la responsabilidad a cada una y a cada uno de nuestros concejales y concejales. Viceintendente, como siempre, le agradecemos mucho su participación en el Alfil y hasta la próxima oportunidad en la que podamos conversar. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por contarlo, Muchas gracias, Viceintendente. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo sábado, como cada sábado, en la pantalla de Canal 10.